Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día, Buen profe. día, profe, buen día. Buen día. Todavía sigo admitiendo gente, pero bueno, ya vamos a ir arrancando. Ya hay más de 200 personas, así que hoy vamos a ver el tema que no vieron con Jorge, me dijo que se adhirió al paro, así que vamos a ver la última parte de la unidad uno, que es una presentación, y vamos a resolver un ejercicio que hay en la práctica, que lo tengo también en la presentación, por lo menos el enunciado. Em, Vamos a ver cómo llegamos desde el Producto Bruto Interno al ingreso nacional disponible. Y vamos a resolver el ejercicio número 7 de la práctica, que está como redefinido en el, en el PowerPoint que vamos a ver. Le hemos sacado algunas cuestiones de las que figuran en la práctica. Creo que ustedes todavía lo tienen completo en la práctica, pero vamos a hacer un cálculo un poco más simple. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá, porque hoy cerraríamos con toda la unidad uno de esta mirada sobre las variables macroeconómicas más importantes que definen la actividad económica del país, el concepto del PBI. ¿Se acuerdan los tres métodos que vimos la clase pasada? Eh, Cómo calcularlo a través de los tres métodos, hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda de que cuando habíamos anotado cómo se sacaba el PBI por el método del gasto final, Sí. una de las sumas que hacíamos era del gasto público. Pero yo quería saber si el gasto público era consumo público más inversión pública y en ese caso sería solo, o sea, debería ser solamente más consumo público, porque la inversión pública queda incluida en la inversión bruto interna, ¿no es así? Sí, pero cuando hacemos esa distinción en el modelo del gasto, que viste que distinguimos entre los tres sectores que Sí. compran en la economía, esa G abarcaría el gasto público que corresponde a bienes de consumo o a bienes de capital, ¿sí? Y la función consumo, que sería el consumo privado, ahí también tenés al sector público que interfiere. ¿Por qué? Porque si el sector público realiza transferencias o cobra impuestos, esas son dos políticas fiscales que inciden en el ingreso disponible de las personas y por ende, como las personas toman sus decisiones de consumo y ahorro en base a su ingreso disponible, repercute también en el consumo, ¿sí? Pero Sí. yo, desde ese punto de vista de la metodología de la determinación del PBI a través del gasto, en la G de gasto público ahí incluiría lo que es lo que realiza el sector público en materia de inversión, ¿sí? Pero no quedaría dos veces sumado cuando se habla de la inversión total. No, porque la inversión total abarca la privada y la pública. O sea, en el caso de que a vos un ejercicio te hable de inversión que realiza el sector público, por ejemplo, una obra pública, ese concepto iría dentro de la G y no de la I. Dentro de la I iría lo que es la parte privada, en ese modelo, ¿no? O sea, cuando se Ah, calcula la variable inversión en términos generales, ¿sí? Sabemos que hay una parte que la realiza el Estado, ¿bien? Pero para el modelo, ese modelo es el que vamos a utilizar también a partir de la unidad 2, porque es el modelo de determinación del ingreso que plantea Keynes. Él, por una cuestión de la fórmula, lo que es la inversión pública la agrupa, la pone dentro de la G, ¿no? De gasto. O sea, ustedes sepan que toda la inversión de la economía está constituida tanto por la pública como la privada, ¿no? entonces, si nos toca algún ejercicio así, en la inversión total, aunque sea inversión total, ponemos solo la privada. Claro, o sea, en los ejercicios en general les dicen inversión y gasto, ¿sí? Dentro del gasto, o sea, ustedes un ejercicio le puede decir, bueno, el sector público hizo una obra pública, ¿sí? Una inversión en obra pública. Cuando veamos el modelo de determinación del ingreso, uno lo pone dentro de la G de gasto público.
Listo. Gracias, profe. Les voy a empezar a compartir una presentación que está también en el campus, para ir guiándonos por ahí, después hacemos el ejercicio. Ya después, ya a partir del jueves, Jorge va a arrancar con la unidad 2 y van a ver que vamos a hacer un gran repaso sobre esa metodología de determinación del gasto, perdón, del producto. Pero bueno, recuerden que para esta unidad 1 lo que hemos visto fue, bueno, qué conceptos incluimos dentro del Producto Bruto Interno y qué no. Después aprendimos a eh, cómo determinarlo a través de las 3 metodologías, y también lo que aprendimos fue en calcular cómo va haciendo la evolución del producto, que es lo que me muestra a mí, lo que me da pautas de qué es lo que le pasa a la economía, ¿no? Entonces, aprendimos a calcular la tasa de crecimiento. Para eso, acuérdense que vimos los conceptos de las variables en términos nominales y reales, o sea, el PBI en términos nominales y el PBI en términos reales, y con el PBI real obtuvimos la tasa de crecimiento del producto. Y después otra tasa que vemos también en la unidad 1 es la tasa de crecimiento de los precios, o sea, la tasa de inflación. Para eso usamos índices de precios, para calcular esta evolución que se da cuando comparamos 2 periodos, ¿sí? Esta última parte, a ver si la tengo abierta. Sí. Vamos a ver si lo comparto como una ventana, si lo puedo ampliar. No me aparece. Lo voy a compartir como toda la pantalla, a ver si lo ven. Ahí ven la presentación, si la amplío. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, en principio partimos de la metodología del gasto. Fíjense que planteamos el PBI en términos de consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, dividiendo las demandas de los 3 sectores de la economía: el sector privado, el sector público y el sector externo. Pero recuerden también que dentro de la C de consumo, ahí también va a estar repercutiendo el Estado a través de los impuestos que le cobra a las personas y de las transferencias que les otorga. Eso forma parte del ingreso disponible, y una vez que se encuentra el ingreso disponible, a partir de ahí se toman las decisiones de consumo y de ahorro. Bien. Bien, para pasar del Producto Bruto Interno al Producto Neto Interno, ¿sí? Eso creo que también lo han visto con Jorge, le restaríamos la inversión en reposición, que es aquella inversión. Me parece que voy a tener que dejarlo así chiquito para agregar a la gente que quiere entrar a la clase. Habrán visto que para pasar en términos brutos, calcular el PBI en términos brutos a términos netos, lo que le vamos a sacar es la inversión en reposición, que es esa inversión que me permitía mantener el stock de capital, ¿sí? Arreglar lo que se había roto, por ejemplo, cubrir la depreciación de los bienes de capital. Es por eso que en ese caso el Producto Neto Interno ahí estaría incluyendo solamente la inversión neta, ¿sí? Y no la inversión en reposición. Después un paso adicional que también han visto, es cómo pasar del Producto Bruto Interno al Producto Neto Interno al Producto Neto Nacional, o sea, pasar de lo interno a lo nacional. Y ahí teníamos que considerar
las remuneraciones de los factores productivos. ¿Y cuál era la nacionalidad del factor productivo que incluíamos? ¿Por qué? Porque si estamos hablando en términos netos, vamos a incluir la remuneración de los factores productivos que está generada dentro de los límites del territorio, ¿sí? Cuando hablamos de interno, recuerdan, los límites del territorio lo que me daban a mí la pauta de qué incluir y qué no en el cálculo del producto, ¿sí? Entonces, si tenemos ya la magnitud del producto neto interno, para pasar a lo nacional deberíamos incluir la remuneración de los factores nacionales, no importa dónde estén, si están en nuestro país o si están en el exterior, pero envían sus remuneraciones hacia nuestro país, eso se incluye, o sea, la remuneración de los factores nacionales. Y lo que se restaría serían la remuneración de los factores de las rentas extranjeras serían, ¿sí? Ustedes lo habrán visto en Introducción a la Economía como el INFE, que era el resultado neto, que es el ingreso neto de los factores del exterior, o, bueno, en este caso le pusimos renta de nombre, pero es lo mismo que ingreso, ¿sí? Esta remuneración neta de los factores del exterior es la renta. Esta es la nomenclatura cuando yo estudié economía: renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. ¿Qué significa? Este sería el ingreso de los residentes nacionales, ¿sí? O la remuneración de los factores nacionales, y esta el ingreso de los factores extranjeros, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando yo paso de lo interno a lo nacional, voy a agregar, por ejemplo, la remuneración del argentino que está trabajando en España y que manda las remuneraciones para el país. Eso está incluido dentro del producto nacional, ¿sí? Y lo que voy a restar sería la rentabilidad, la renta o la remuneración del español que está en Argentina, ¿sí? Pero que es ciudadano español, ¿sí? Entonces, de esa manera uno pasa de lo interno a lo nacional. Viceversa, si nosotros tenemos la magnitud de lo nacional, habría que sumar la renta de los residentes extranjeros y restarla de los nacionales, ¿no? Eso es para pasar de una magnitud hacia otra. Bueno, una vez que restamos la inversión en reposición y pasamos de bruto a neto, y sumamos esta renta neta de los factores del exterior, pasamos a lo nacional, al producto neto nacional, que eso es lo mismo que hablar de lo que es la renta nacional o el ingreso nacional, ¿sí? Sería el producto neto nacional a costo de factores, o a precios básicos, ¿sí? Hoy en día INDEC utiliza el precios básicos, costo de factores también era cuando yo estudiaba, ¿sí? Para diferenciarlo de precios de mercado, ¿bien? Bien, ahora, partiendo del ingreso nacional, perdón, acá está todavía precios de mercado, ¿sí? Cuando nosotros partimos del PBI por la metodología del gasto, eso estaría evaluado a precios de mercado, porque es cuando un consumidor va al supermercado y compra un bien final, ¿sí? Eso estaría evaluado a precios de mercado. Todavía acá no sacamos nada porque cuando pasamos de precios de mercado a precios básicos o costo de factores, es que estamos sumándole y restándole todo lo que tiene que ver con los impuestos y los subsidios o transferencias que nos otorga el Estado, ¿sí? Esperen que voy a admitir a alguien que quiere entrar. A ver si todavía tenemos espacio, sí. Bien, entonces este Producto Neto Nacional estaría evaluado a precios de mercado. ¿Qué pasa? Cuando pasamos a partir del ingreso nacional, queremos pasar a el ingreso disponible, ¿sí? Acá lo que vamos a tener que hacer es pensar en quitar los impuestos netos de subsidios. ¿Por qué dice impuestos netos de subsidios? Porque estos serían los impuestos
que pagan las empresas y los subsidios que reciben las empresas. En general se habla de subsidios o subvenciones que el Estado le da a las empresas para que puedan minimizar el precio del producto, ¿sí? Entonces, para pasar de precios de mercado a costo de factores o precios básicos, vamos a restar los impuestos, sería y sumar los subsidios, restar el ahorro neto de las empresas, ¿sí? Ese ahorro neto de las empresas serían los beneficios no distribuidos que tienen las empresas, ¿sí? Y sumar las transferencias, ¿sí? En ese caso se denominan transferencias corrientes. Bien, de esa manera llegamos al concepto de lo que es el ingreso disponible. Bien, cuando hablamos del ingreso disponible, hablamos de ese ingreso que se tiene en cuenta para luego tomar las decisiones de ahorro e inversión, ¿sí? De ahorro y consumo. Esperen que quiero ver si alguien escribió en el chat. Profe, ¿Sí? entonces la renta nacional está a precios del mercado y la disponible a costo de factores. Sí, porque ahí ya hemos pasado al... Cuando uno le resta los impuestos y le suma los subsidios, llega a lo que es, restándole los impuestos y sumándole las subvenciones o subsidios, se llega a tomar a precios básicos. Sería como a precio de costo ese ingreso, ¿no? Acá falta una parte en este PowerPoint. Yo me atrevería a agregar una cosita más que es cuando restamos porque estos serían impuestos indirectos. En general son los impuestos que, eh, eh, digamos, los impuestos que deben pagar las empresas, se les llama impuesto indirecto porque en general los van trasladando y el último que los termina pagando es el consumidor final, ¿sí? Esa es la característica del impuesto indirecto desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque, digamos, aquel contribuyente que, en que pensó el Estado a la hora de crear el impuesto no coincide con el sujeto que verdaderamente lo paga, ¿sí? Por el efecto de la traslación impositiva que realizan las empresas a través de los precios, ¿bien? Luego, uno podría también quitarle a este ingreso disponible los impuestos directos, que serían los impuestos que van directamente hacia la persona, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y sumarle las transferencias que reciben las personas. De esa manera uno arribaría a otro concepto un poco más fino que se llama ingreso personal disponible, personal, ¿sí? Pero en definitiva digamos, nos sirve esta gran distinción que hay entre lo que es el PBI y lo que es el ingreso disponible de la economía. Este vendría a ser el ingreso de la economía, ¿sí? Profe, Sí. por el grupo, por el chat, pusieron si podías explicar a qué te referías con transferencias. Bien, menos mal que me avisaron. Creo que por ahí está Mariana no la vi, para saludar, que es nuestra ayuda. Sí, estoy acá. ¿Cómo está Mariana? Bien, en ese caso, ahí estarían también incluidas se le llaman también transferencias corrientes netas, son transferencias que directamente el Estado le realiza tanto a las empresas como a las personas, ¿sí? Todo lo que nosotros incluíamos dentro ¿se acuerdan del concepto de transferencias? No sé si lo vimos en la primera parte, cuando vimos la metodología del gasto, ¿no? Porque no andamos tanto, lo vamos a ver a partir de la semana que viene, cuando veamos el modelo de Keynes, pero cuando una persona recibe transferencias, ¿sí? Las empresas también pueden recibirlas, pero estarían dentro de lo que son estos subsidios, ¿sí? Las transferencias son, por ejemplo, hoy en día en nuestro país tenemos transferencias que realiza el Estado tanto para personas que están fuera del mercado laboral como aquellas que están dentro del mercado laboral en términos formales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las transferencias son
es otro tipo de gasto público que realiza el Estado, pero que no recibe una contraprestación por haberlo realizado, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre una transferencia y el gasto público propiamente dicho. ¿A qué me refiero con esta diferencia? Es cuando el Estado realiza gasto público, por ejemplo, compra una computadora, hay todo un proceso productivo y una contraprestación detrás por el fabricante de computadoras, ¿sí? Entonces, o cuando paga sueldos a los empleados públicos, hay una contraprestación por el servicio que lleva a cabo el empleado público, ¿sí? Pero las transferencias no hay contraprestación, o sea, el Estado otorga un dinero, ¿sí? Con el solo hecho de, por ejemplo, la asignación universal por hijo. O sea, obviamente que las familias que reciben la asignación universal por hijo tienen que cumplir ciertos requisitos, como cumplir con el plan de vacunación y enviar a sus hijos a la escuela, ¿sí? Una asignación, muy bien, Sofía. Sí, sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si yo habías dicho que si al ingreso disponible le restamos los impuestos directos y le sumamos las transferencias personales, ¿qué es lo que Llegábamos uno obtiene? el ingreso personal, ¿sí? Pero acá en el PowerPoint, esas transferencias a las que hace, digamos, a las que están en esta presentación, son las transferencias también de las personas, porque la diferencia está con estos subsidios que serían transferencias que se le dan a las empresas, para que ellos disminuyan el costo de producción, digamos. Entonces, en las transferencias que le sumamos al ingreso nacional estarían también las transferencias personales, Sí, sí, más las otras, las públicas. sí, así Ah, es. genial. Lo que pasa Gracias. es que acá no está contemplado el tema de los impuestos directos, que les decía yo, que van directamente hacia la persona. Los impuestos directos son como el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, en donde el individuo está identificado, está registrado ante el Estado, porque tiene que hacer una declaración jurada, por ejemplo, entonces es un impuesto que incluso de acuerdo a características subjetivas de cada uno de los individuos, uno puede pagar más o menos. A diferencia de lo que es, por ejemplo, el IVA o ingresos brutos, que son impuestos indirectos, que las empresas trasladan y que en definitiva paga el consumidor final, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre lo que es un impuesto directo y uno indirecto. Los indirectos estarían acá y acá faltaría agregar el impuesto directo que cobran las personas. Pero que eso ya me llevaría al concepto del ingreso personal disponible, ¿sí? Podría ser que al ingreso disponible se le resten los directos y ya te da el personal. Sí, 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 sí. Bien. Profe, Sí, ¿ingreso nacional es lo mismo que renta nacional? sí, sí. Gracias. Sí, sí, acuérdense que renta e ingreso en economía. Ojo, no confundan cuando vemos las remuneraciones de los factores productivos, que la renta es la remuneración al recurso natural, ¿sí? El salario es al trabajo, ¿sí? Pero en términos generales, cuando uno habla del PBI, ¿sí? Y que vemos la metodología del ingreso, hablamos de ingreso nacional y renta nacional. Bueno, y las transferencias no solo son, dijimos, a las personas que están desempleadas, porque hay una infinidad de transferencias que lleva a cabo el Estado, ¿sí? El seguro de desempleo es otro tipo de transferencia, que cuando una persona está empleada, si es despedida, automáticamente se activa el seguro de desempleo para cubrir esa contingencia. Pero bueno, la asignación universal por hijo, dijimos que son para las madres que tienen hijos, no me acuerdo hasta qué edad, pero que tienen que cumplir con todo el calendario obligatorio de vacunación y mandarlos a la escuela para poder recibir esa asignación. Después tenemos para el personal que está dentro del sistema formal, también recibe asignaciones, distintos tipos de transferencia, como es la asignación familiar, de acuerdo a
a la remuneración que perciba un empleado en relación de dependencia, el Estado puede otorgarle asignación familiar por los hijos menores de edad que tenga, o eso se paga mensualmente. A medida que me aumenta el sueldo, la asignación se va achicando, digamos, hasta un cierto límite en donde si uno cobra determinado mínimo de sueldo, ya no le corresponde asignación familiar. Pero también hay otras, por ejemplo, que son eventuales, como la asignación por escolaridad, que se cobra, digamos que el Estado la paga una vez al año, ¿sí? Las personas tienen que cumplir con el requisito de que el colegio les llene el formulario, de que van a una escuela pública, y entonces eso mandarlo a ANSES, y por una vez en el año, en general en marzo, por ahí abril, uno gestiona la asignación por escolaridad. Después existe la asignación por nacimiento, la asignación por matrimonio, esas son por única vez, digamos, a diferencia de la asignación familiar que se cobra mensualmente, ¿sí? Pero Profe, también, la fíjense, beca sí, Progresar puede ser un ejemplo. sí, es otro tipo de subsidio. Lo que hoy vemos a partir del año pasado con la pandemia, el IFE, es otro tipo de subsidio eh, que se, digamos, que se creó por ley para cubrir también una contingencia. En general, las transferencias se llevan a cabo para eso, ¿no? Para atacar alguna problemática. La asignación universal es para, fíjense, cubrir la problemática de una población vulnerable como la que cuenta Argentina, que tiene esas características, ¿sí? Pero el tema es que la gran diferencia con el gasto público es esto de la contraprestación, ¿sí? Que no existe. En el caso de las transferencias no están. Y después ya vamos a ver a partir de la clase que viene por qué uno es mejor que otro en términos de la búsqueda del Estado de poder reactivar la economía y mejorar el ingreso, el producto de la economía, a través de la política fiscal, porque vamos a ver que alguna es más efectiva que otra, digamos. Comparando esto, ¿no? El hacer transferencias o el hacer gasto público. Para el Estado le implican ambas una salida de dinero, o sea, un egreso de sus cuentas. Pero una va a tener un mayor efecto que la otra, eso lo vamos a ver a lo largo de toda la unidad 2. ¿Está? Bien, bueno, entonces una vez que arribamos a este concepto de verdaderamente cuál es el ingreso del cual se dispone, ¿sí? Ahí sí se toman las decisiones entre ahorro y consumo. Bien, acá lo que les pusimos es, lo que yo les comentaba es este apunte del profesor Gaudio que se llama Medición de la Actividad Económica. Ahí también tienen la parte de las metodologías para determinar el gasto público, el producto de la economía, el PBI, y tienen la nomenclatura que se utiliza específicamente en INDEC, ¿sí? Y este es el ejercicio. Esta clase es bastante cortita, podríamos arrancar ya con la unidad 2. Vamos a ver el ejercicio 7 de la práctica de cómo pasar, vamos a calcular el producto, fíjense que acá nos dan determinados datos, y tenemos que calcular el Producto Bruto Interno, después el ingreso nacional y el ingreso disponible, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo en la pizarra. El ejercicio 7, no sé si ustedes lo tienen a mano, el material de apoyo de este año. Yo lo tengo en la compu, pero quería ver si el impreso me coincide o no. Sí, profe, yo lo tengo. Creo que es el Bien. mismo. Sí, igualmente quiero que me No, digas a ver si está. A ver, acá lo tengo. Esperen que lo voy a abrir. A ver si les dejé de compartir. Quería ver si está. Sí. No, sigue igual que el que tengo yo impreso, así que lo vemos.
en realidad le sacamos algunas cuestiones, como ser los salarios. Ahí ustedes, si lo tienen en el material de apoyo, tienen salarios, alquileres, intereses y subvenciones a los productos, que acá lo vamos a resolver sin esas cuestiones, ¿sí? Pero tranquilamente uno lo podría hacer también de la otra manera. Bien, bueno, fíjense que nos dice que un país cuenta con esos datos para el año 2016. Ahí se los comparto. El ejercicio del número 7. Ahora igualmente les comparto la pantalla para que lo vayan viendo del PowerPoint, el enunciado, y lo vamos resolviendo resolviendo en el pizarrón. Si yo lo pongo así grande, igualmente ustedes ven la pizarra, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, dice, suponga que el país, bueno, AA presenta los siguientes datos brindados por la Oficina de Estadísticas para el año 2016. Y dice, consumo privado por 5.000, inversión bruta 2.000, inversión de reposición 400, exportaciones 1.200, importaciones 500, gasto público 1.600, IVA 760, impuesto a los combustibles, que son otro tipo de impuestos indirectos, ¿sí? 240, transferencias corrientes 100, ingreso de factores procedentes del resto del mundo 200, y pago a factores del resto del mundo 80. Entonces, con esos datos se pretende calcular primero el Producto Bruto Interno, Profe, después el ingreso nacional y después el ingreso disponible. nosotros además de eso que nombraste, tenemos el índice de precios al consumidor. ¿Lo vamos a Sí. usar? No, lo vamos a resolver acá. Después yo les voy a decir que lo hagan a ese que está en el cuadernillo para practicar, y después si quieren lo vemos la clase que viene. Sí, o capaz nos queda tiempo y lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque acá le sacamos algunos datos. En realidad el índice de precio está porque fíjate que al final les pide el ingreso nacional a precios constantes. Entonces habría que deflactarlo con ese índice de precios, ¿sí? O sea que ahí estaríamos metiendo un tema de lo que hemos visto en la primera parte, cuando buscamos de calcular lo que era el producto a precios constantes o a precios corrientes, o sea, en términos un producto real o un producto nominal. Nosotros podemos deflactar, o sea, quitarle el peso de la inflación a diferentes variables de la economía, ¿sí? Incluso también tenían ahí, en el que tienen en el texto, tienen salarios, alquileres, intereses, y tienen subvenciones, que en este no está puesto en el Power. Así que lo resolvemos así como está en el Power, y si quieren después lo vemos de la otra manera. Lo que pasa es que yo lo tengo resuelto de la otra manera y no usábamos los salarios, los alquileres. En general partimos de, como están todos los datos para calcular el PBI a través del método del gasto, entonces uno parte de ahí, después lo va desglosando hasta llegar al ingreso disponible. Como estaban los salarios, alquileres e intereses, fíjense que ahí faltaría la cuarta remuneración a los factores productivos, que es a la capacidad empresaria. Entonces por eso decidimos sacarlo, ¿sí? Bien. Bueno, arrancamos entonces. En principio, si queremos calcular el Producto Bruto Interno, ¿ustedes qué incluirían dentro de ese concepto, partiendo de esta ayuda que les di de utilizar la metodología del gasto para calcularlo? Consumo privado, inversión bruta, inversión de reposición, exportación e importación y gasto público. Bien, pongo la inversión en reposición, porque si quiero calcular el PBI, o PIB, ¿sí? Entonces, consumo más inversión, esa inversión, acuérdense que va a incluir ambas, más gasto más exportaciones netas. Ese sería el concepto
para calcularlo por la metodología del gasto. Entonces agregamos, el consumo dice que es de 5.000. La inversión, tenemos 2.000 de la inversión bruta, perdón, de la inversión neta. Ah, no, bruta, está bien. Ah, ustedes me dijeron lo de reposición, ojo, porque ahí me dio el concepto de la inversión bruta. O sea que esos 2.000 incluyen esos 400 de la inversión en reposición. ¿Está? ¿Se entiende? Si no me diría inversión neta e inversión en reposición, pero como me dice inversión bruta, solo pongo el 2.000. ¿Está? Después, bueno, gasto público, 1.600. Y exportaciones netas, que serían exportaciones 1.200 menos 500 de IVA. Recuerden restar las importaciones, ¿sí? Esto me va a dar el PBI. A ver cuánto me da esto. 9.300. 5, 6, 7, 8.600 más 1.200 menos 500. 9.300 les dio. Sí. Sí, profe. Profe, Sí. sí, si ahí hubiera dicho en vez de bruta neta, ahí sí le hubiéramos tenido que agregar la Sí. inversión de reposición, ¿no? Así es, las dos. Gracias. Pero es bruta y la bruta incluye la neta y la de reposición. Pero fíjense que me da el concepto de la inversión en reposición porque eso me va a servir para después ir desglosando hasta llegar a la renta nacional. ¿Cuánto dio? ¿Sí? ¿Cuánto había dado? 9.300. ¿Ven bien la pizarra? Sí, sí, profe. Porque yo veo todo el PowerPoint ampliado. Bueno, después dice que calculemos el ingreso nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el Producto Bruto Interno, primero, ¿qué tengo que sacar? Lo bruto, porque el ingreso nacional es neto. Es un producto que es neto. Y que no es interno. Bueno, nacional, lo dice la palabra. O sea, que es el producto neto nacional. El ingreso nacional es el producto neto nacional. Uno después de ingreso nacional podría evaluarlo a precios de mercado o a precios básicos, ahí sí jugando con el tema impositivo. ¿Está? Fíjense que acá, para llegar del Producto Bruto Interno al Producto Nacional, trabajamos sacando, digamos, neteando lo bruto a lo neto y lo interno a lo nacional. ¿Bien? Bueno, entonces me voy al... O sea, tenemos que pasar del PBI al PNI y después al PNN. Claro. O sea, el producto bruto, bruto no, vamos a hacer neto interno. PNI, acá le sacamos a estos 9.300, si no se los pongo así, producto bruto interno menos ¿qué? ¿Qué le saco? La inversión de Inversión de reposición. reposición. La inversión en reposición. Entonces, esto me va a dar, producto neto interno me va a dar 9.300 y acá sí le saco los 400 de la inversión en reposición. Entonces acá esto me va a dar 8.900. Profe, una duda. Arriba no lo sumamos a la inversión de reposición, creo. No, acá no, ¿eh? Ah, claro. ¿Por qué no la sumé? Porque esta es la inversión bruta, que ya está incluida la neta y la de reposición en la bruta. Entonces claro. después, para pasar del término bruto al neto,
le saco la inversión en reposición. Ah, pensé que había que sumar la parte, pero sí, ya está todo incluido. No, acá lo que hacemos es, digamos, este concepto, el producto neto interno, estos 8.900 incluyen solo la inversión neta. Claro, claro. Sí. Después pasamos Profe. al producto neto nacional. Profe, Sí, ¿no se puede hacer de una? sí, haciendo PBI, pueden hacerlo. Yo lo voy desglosando, pero... reposición más INFE? Sí. O sea, acá lo que vamos a hacer es, al producto neto interno, le vamos a... Acá como están desglosados, podemos sumarle, acá le llama ingreso de factores, ingreso de factores del exterior, menos pago a factores del exterior, ¿Cómo están ahí? O sea, este sería el ingreso neto de los factores del exterior. ¿Tá? Producto nacional neto igual 8.900 más. Sí, pueden hacerlo todo de uno. Tenemos 200 menos 80. 8.700, 8.620, ¿está bien? $8.700 menos 80. Está. Entonces acá tenemos el producto neto nacional. ¿Sí? O sea que esto sería... Profe, a mí me dio Profe, a distinto. mí me dio 9.000. Ah, no, espera, a lo mejor 9.020. hice mal la cuenta. Ah, porque lo sumé, no, perdón. Sí, 9.020, sí. Resté los dos y en realidad uno se suma. Sí. Ahí está. No me sonaba el número. Profe, Sí. cuando al PNI le sumás el INFE, ¿no te da el Producto Bruto Nacional? No, porque ya lo habíamos neteado antes. O sea, porque uno puede tal vez calcular el Producto Bruto Nacional. Pero acá como lo vinimos desglosando, primero pasamos de lo bruto a lo neto y después de lo neto a lo nacional, o sea, dependiendo de lo que te pida el ejercicio, pero digamos, el concepto del ingreso nacional está neteado. ¿Sí? Entonces tenés que sacarle la inversión en reposición y sumarle el ingreso de los residentes, el ingreso de los factores extranjeros netos, ¿no? Pero el concepto del ingreso nacional es el Producto Nacional Neto. Profe, ¿qué dice al lado de PNN? Me falta una parte. ¿Esto? Sí. PNI, que sería el anterior, yo se los escribí así para que vean que siempre uso el anterior y después le agrego algo. El ingreso de los factores del exterior menos el pago a los factores del exterior. Lo puse así porque así está escrito en el cuadernillo cómo lo nombra. Si no, esto se llamaría, en general, esta resta, ingreso neto de factores del exterior, porque es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Listo, gracias, profe. Profe, una consulta. Entonces sería que el ingreso nacional sería lo que daría como resultado el Producto Nacional Neto. Sí. ¿Es Producto Nacional Neto o Producto Neto Nacional? Lo mismo. Es lo mismo. Hoy en día se le dice PIB. Antes, cuando yo estudiaba, se le decía PBI. Pero hoy en día, en general, se le dice PIB. Producto Interno Neto o bruto. Pero es lo mismo. Después, en el punto C, bueno, este sería entonces el punto B. Digamos, el A sería este sería el B.
porque el B pedía esto. ¿Tá? El B pedía el ingreso nacional, ¿no? Como decía la compañera, lo pueden hacer de una, restarle la inversión en reposición y sumarle el ingreso neto de factores del exterior, ¿sí? Ahora, en el último punto, lo que nos pide es el ingreso disponible, y entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta los datos respecto a en materia impositiva y de transferencias que nos da el ejercicio, ¿sí? Fíjense que nos dice que en esta economía hay IVA, impuesto a los combustibles, hay transferencias corrientes. Solo esas tres. Entonces, miren, acá tenemos el pasar del ingreso nacional al ingreso disponible. O sea que tenemos que restar impuestos y sumar transferencias, ¿sí? Recuerden que las transferencias pueden ser a las empresas o a la familia. Esas transferencias que figuran ahí como transferencias corrientes o, por ejemplo, en el cuadernillo figuran como transferencias corrientes netas. Acá lo han sacado del Power. Transferencias corrientes le pusieron directamente. Lo vamos a hacer de esta manera y si quieren, después lo resolvemos como Una lo teníamos originalmente. Cualquiera de las dos transferencias se suman entonces, Sí. no importa que sean de la familia o de la empresa. Sí, se suman y llegamos al ingreso disponible. Y los impuestos se restan. Entonces ahí llegamos a lo que efectivamente se dispone para tomar las decisiones de cuánto consumir y cuánto ahorrar. Entonces, si ahora queremos pasar al ingreso disponible, acá ID, va a ser el anterior, que es el ingreso nacional, menos impuestos, le pongo la T, más transferencias. Entonces acá estoy agrupando los impuestos indirectos y directos, y acá las transferencias a empresas o a familias. Acá habría que también, recuerden esto de los beneficios no distribuidos, o sea, el ahorro neto de las empresas, eso también se resta, ¿no? Bien, pero en este caso, en este ejercicio no hay. Entonces, partimos de lo que calculamos antes, 9.020. Los impuestos son 760 de IVA, lo voy a poner entre paréntesis, así ven que es la magnitud de los impuestos. Profe, no se restan. Se restan, sí. 240. Ahí está, se lo sumo ahí y ya. Y sumo las transferencias. 100. Ahí está. 120. Menos 760, menos 240, más 100. 8.120. Sí. ¿No faltarían las subvenciones ahí? Sí, pero fíjate que en lo que está, yo estoy haciendo el que está en el PowerPoint, no el que tienen ustedes en el PowerPoint me sacaron las subvenciones también. Si quieren después vamos y hacemos el que tienen ahí en la práctica. Total tenemos tiempo ahí. Porque me sacaron varios conceptos, pero las subvenciones, por ejemplo, también las pondríamos acá sumadas. ¿Está? Pero de acuerdo al ejercicio que está ahí en el PowerPoint, llegamos a un ingreso disponible de 8.120. Profe, pero las subvenciones no irían restadas porque serían impuestos netos de subsidios. No, ojo. Ahí cuando te dice el PowerPoint, impuestos netos de subsidios, quiere decir que restás impuestos y sumás subsidios. Acuérdense que los subsidios y las transferencias se suman para llegar de lo que es bruto hasta el ingreso disponible. ¿Sí? Porque, Profe,
bueno, lo vamos a ver cuando veamos, les va a quedar más claro cuando veamos en la unidad 2, cuando veamos la función consumo en la unidad 2, vamos a ver que ahí adentro de la función consumo está el ingreso disponible y van a ver de qué depende el ingreso disponible. Pero ahí, digamos, ustedes acuérdense de esto, es lo que realmente dispone una persona para tomar sus decisiones. O sea, es como, por ejemplo, yo cobro mi sueldo y una vez que pago impuestos, recibo transferencias y tengo una hija menor y el Estado dentro de mi sueldo también me aparece una asignación familiar. Recibo todas esas asignaciones o transferencias por parte del Estado y una vez que, después de haber pagado impuestos, tengo la disponibilidad para tomar mis decisiones. ¿Sí? Profe, entonces impuesto neto de subsidio sería impuesto menos subsidios. Claro, pero fíjate que se restan impuestos netos de subsidio, mirá. Sí. Bueno, entonces es como si vos harías impuestos, restás impuestos y sumás subsidios. Acuérdense que acá este subsidio sería similar el concepto a este de transferencia, nada más que es para las empresas. Es, por ejemplo, ¿vieron cuando que nos venía un subsidio cuando las tarifas estaban subsidiadas y nos llegaba en la boleta del gas un sello que decía subsidio nacional? Bueno, lo que hace el Estado es subsidiar a las empresas, otorgarles un dinero, ¿para qué? Para que el precio que ellos ofrecen al consumidor final sea más bajo. ¿Sí? Es como que el Estado cubre parte de los costos con eso, digamos. ¿Está? Bien, llegaron entonces a este importe, 8.120. Sí, profe. Bien, bien. ¿Qué diferencia tenemos con ese que ustedes tienen en el cuadernillo? Ustedes ahí en el cuadernillo tienen las subvenciones que decía la compañera por 300, que en definitiva lo agregaríamos acá. Sí, yo lo tengo resuelto y digamos, mi ingreso nacional disponible sería 8.420. El ejercicio lo tengo resuelto al del cuadernillo. ¿Sí? Profe. Usamos todo lo mismo, pero fíjense que no usamos lo que tienen de salarios, alquileres o intereses. Directamente partimos de este PBI y vamos desglosando y agregamos esas subvenciones. Profe, ¿no se usarían esos datos, profe? ¿Cómo? Los datos de salario, alquileres e intereses, ¿no los No se usaríamos? usarían. No. Se usaría el producto a precio de mercado, ¿no? Claro. Igual en el material de apoyo después aparece que hay que sacarlo a precio constante. Ahí sí usaríamos esos datos. Bueno, digamos. ahí uno podría miren, este último que obtuvimos acá, si nosotros queremos obtenerlos a precios constantes, ¿qué significa eso? A ver si se acuerdan de lo que ya hemos visto. Esperen que les dejo de compartir porque si no van a ver lo que miro yo. Ahí está. Carolina, andan preguntando, a ver, dice que Candela, que se perdió un poco cómo están compuestos los impuestos netos de subsidios. Y después otra chica te pregunta cuáles son las subvenciones. Ah, bueno, es lo que estaba explicando recién. No sé si lo escucharon. Cuando hablamos de impuestos netos de subsidios, a ver qué dice. Digamos, ese impuesto netos de subsidios sería como decir impuestos netos de subvenciones. Serían las subvenciones que se le dan a las empresas, ¿sí? O subsidios que se le dan a las empresas para que achiquen el precio que ofrecen al público, ¿sí? Ese es el concepto del subsidio que se le otorga a las empresas. Por eso ahí el PowerPoint netea y pone impuestos netos de subsidios, porque en realidad lo que se restan son los impuestos y los subsidios se sumarían, pero agrupó todo en un concepto la presentación, ¿sí?
sería, siempre restan los impuestos, cuando venimos del Producto Bruto Interno que ofrecemos en el mercado, después le restamos, en este caso, los impuestos y sumamos las transferencias. Los impuestos netos de subsidio es todo en un mismo concepto, es como si vos estuvieses restando impuestos y sumando las transferencias. ¿Está? Ahí puso, sí, son los subsidios básicamente. Eso, ¿quedó claro entonces el concepto de lo que son las subvenciones? Como les Profe, expliqué a través de esa... Sí. entonces, para poder obtener los impuestos netos de subsidios, en este caso, en el C, tendría que sumar el IVA más el impuesto por los combustibles y además sumarle las subvenciones, No, restárselas. restárselas. Ah, listo. Claro. Gracias. Entonces, si vos obtenés ese concepto es lo que restás, ¿sí? Porque sería el concepto de impuestos netos de subsidio. ¿Está? Lo que les tiene que quedar claro es que vamos a restar los impuestos y vamos a sumar los subsidios o transferencias o subvenciones. Serían tres conceptos bastante similares. ¿Está? Bueno, cuando queremos, ojo, no confundan, acá lo que hicimos es pasar de precios de mercado al principio, acá estaríamos trabajando a precios básicos o costo de factores, ¿sí? Ahora, esta magnitud, yo la voy a poder expresar a precios corrientes o constantes. Se supone que acá está expresada a precios corrientes, o sea, a precios del año en cuestión que estamos analizando, que en el ejercicio me decía que era el año 2016. ¿Cómo hago para expresarlo a precios constantes? Yo lo tendría que expresar a precios de un año tomado como base, ¿sí? ¿Cómo hago? A través de un índice de precios, uno puede quitarle los efectos de la inflación a ese precio que está en términos, digamos, esto estaría en términos nominales a precios corrientes del año 2016, ¿sí? Entonces, si queremos evaluarlo, por ejemplo, a precios de un año base, ¿sí? Recuerden que el año base que se utiliza para el cálculo del PBI es el año 2004 todavía. Entonces, tal vez el ejercicio no lo dice, pero bueno, si lo queremos a precios constantes, estaríamos valuándolo a precios del año 2004. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deflactarlo, ¿sí? Esto sería, en términos nominales, si yo lo divido por el deflactor, por el índice de precios que me dan, lo obtengo al valor, o sea, el ingreso disponible en términos reales lo obtendría, ¿sí? O a precios constantes, ¿sí? Ahí nos habían dado, en el ejercicio del cuadernillo, nos dan un índice de precios al consumidor de 120, ¿sí? Recuerden que uno lo podría deflactar con el índice de precios implícito del PBI, o con el índice de precios al consumidor, son los dos índices que en general se utilizan en Argentina para obtener el producto en términos reales y poder calcular las tasas de crecimiento del producto. ¿Ah? Entonces, hasta acá hemos calculado todas estas variables a precios corrientes o en términos nominales, ¿sí? O sea, a precios del año 2016. Queremos pensar en esta variable, a cualquiera uno la podría deflactar, ¿sí? Podríamos deflactar el PBI, podríamos deflactar el ingreso nacional. Acá lo que pide, bueno, es el último, el Producto Bruto Interno, a precios constantes, y también a precios constantes nos pide. O sea, esto sería como que nosotros calculamos el PBI a precios del año 2016. Acá también el ingreso disponible a precios del 2016. Si uno lo quiere calcular al PBI a precios del 2004, tomando como base el año 2004, año base, entonces lo que va a hacer es al PBI en términos nominales, dividirlo por el índice de precios. En este caso es un IPC que le llega, ¿sí? O sea que tengo que hacer 9.300 dividido 120.
por 100, ¿no? Para que me dé la magnitud nuevamente. Y acá voy a obtener el PBI en precios constantes del año base. Esto me daría 9.300 dividido 120, que es el deflactor, por 100. ¿Sí? 7.750. Profe, perdón. Acá me olvidé ponerle por 100, pero digamos, le ponen por 100 porque si no tienen un índice, no obtienen el valor del producto. Ese 120, lo que pasa que los compañeros me preguntaban, en el que tienen ustedes en el cuadernillo, también les da un índice de precios al consumidor que es de 120. Y les pide que deflacten o que recalculen estas dos variables, pero en términos constantes, a precios constantes. Por eso, Rafael, si vos después te fijás en el cuadernillo de práctica, este ejercicio número 7 está un poquito distinto. ¿Por qué? Porque en el PowerPoint le han quitado algunas variables para que se haga más fácil el cálculo. Pero digamos otra cosa que pueden pedirle, ¿no? Sí, alguien me preguntaba algo. Sí, yo. Bueno. Hace un rato cuando calculamos el ingreso nacional, que es el ingreso disponible, vos dijiste que estaba a costo de factores. Sí. Pero en el material de apoyo pide que calculemos el ingreso nacional disponible a precios de mercado. Ah, bueno, pero fíjate, mira, acuérdense de esto, cuando uno pasa de precios de mercado a costo de factores, lo que hace es sacar los impuestos y sumar los subsidios en las empresas, ¿sí? O subvenciones a las empresas. Si nosotros venimos desglosando acá, fíjense que acá sacamos lo de la inversión en reposición y acá lo de costos, lo de la remuneración a los factores del exterior. En ningún momento hablamos de impuestos, o sea que hasta acá uno sigue valuando cada una de estas variables a precio de mercado. Acá es donde empezamos a netear y a pasar a lo que sería costo de factores, ¿sí? Acá, por ejemplo, este 9.020 sigue estando a precios de mercado. Si yo quisiera hacerlo, digamos, lo que ahí dice de que sea a precios de mercado, yo salteo la parte en la que sumo los impuestos y resto los subsidios. Claro. Sí, te restás impuestos. Si vos querés pasar a costo de factores, restás impuestos y sumás subsidios. Si yo ignoro esa parte, tengo precios de mercado, con toda la otra parte igual de la O sea, cualquiera de las variables la voy a poder ir calculando a precio de mercado o a costo de factores. Listo. Gracias, profe. Digamos, el ejercicio acá apunta a que uno lo vaya desglosando cada vez más hasta llegar al ingreso disponible, que eso sí es a costo de factores. Precios básicos y costo de factores es lo mismo, ¿sí? Ahora, no confundan con precios constantes y corrientes, que eso tiene que ver con el efecto de la inflación en la variable, ¿está? Profe. Sí. Entonces, hasta precio neto nacional, ahí está a precios de mercado. A partir de ahí empieza a estar a costo de factores, ¿no? Sí, porque acá ves que ya le está sacando los impuestos. Claro, bien. Ahí pregunta alguien por qué puse el año 2004 como base. Porque habrán visto que, digamos, en Argentina todavía utilizamos el año 2004 como año base para el cálculo del producto. Por eso tomé ese, ¿sí? Como el ejercicio planteaba que era datos de una economía del 2016, el 2004 lo puse porque en Argentina hoy en día tomamos todavía el 2004 como año base para el cálculo del PBI. ¿Está? Ahí está. Bueno, también esta variable, entonces fíjense la diferencia que hay entre este 9.300 y en este 7.750. Digamos, el que me da el dato más real es este, que no tiene incluidas las variaciones de precios, ¿sí? Entonces, cuando uno... Sí. Profe. No, termina, ahora le pregunto.
No, cuando uno tiene que calcular la tasa de crecimiento del producto, si estamos hablando del PBI, por ejemplo, y quisiera comparar el año 2016 con el 2015, tendría que tener evaluados ambas magnitudes a precios del año 2004 y ahí sí armar la tasa de crecimiento, ¿sí? Siempre que tengan que calcular qué pasó en la economía, o sea, la evolución de la economía, la tasa de crecimiento del producto, siempre la calculamos en términos reales, ¿no? O sea, a precios constantes, a precios de un año tomado como base. Santiago, ¿querías preguntar algo? Sí, era más que nada, porque yo estoy viendo lo que sería lo del apoyo, donde está el ejercicio 7, pero le quería consultar porque usted hizo esto, lo del PBI del año 2004, esto lo entendí, pero ¿cómo sería, o sea, cómo diría el ejercicio para que nosotros nos diga que tenemos que hacer lo del PBI del año 2004? No, porque a vos lo que te dice el ejercicio es que calcules a precios constantes, ¿sí? No, el ejercicio no te plantea cuál es el año base, pero ya te da el índice de precios que a vos te sirve para expresar el producto del año 2016 a precios constantes, ¿sí? Vos cuando haces el PBI del año 2016 y lo dividís por el deflactor, ¿sí? Estás sacándole, este sería el deflactor o el índice de precios del año 2016 por 100 el año base, ¿sí? Acuérdense que los índices de precios en el año base son iguales a 100, ¿sí? En Argentina, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sí. Viste que, bueno, en el material de apoyo aparece salarios y todo eso. ¿Eso para qué lo utilizaríamos? Eso podrían utilizarlo para hacer el cálculo del producto por la metodología del ingreso, ¿sí? El tema es que acá yo creo que pueden partir de ahí, no sé por qué lo sacaron del PowerPoint, si era el ejercicio estaba, yo lo tengo calculado directamente desde toda la metodología del gasto y voy desglosando hasta llegar al ingreso nacional, ¿está? Porque uno puede partir de el cálculo del producto a partir del ingreso de los factores, o sea, salario, intereses, renta y beneficios. Y ahí Pero como estarían ahí los falta factores. uno, para mí es porque falta uno, entonces no sé si se podrá llegar al mismo monto. Profe, ¿vamos a hacer ese ahí que está en comunidades o no? No, porque directamente, digamos, ya yo lo tengo hecho y sin usar las magnitudes de salario, alquileres e intereses, uno llega a lo mismo, nada más que al final la única diferencia que tiene es lo de las subvenciones a los productos por 300, que estaría acá como sumada, como otra transferencia. Esa subvención sería una transferencia que estaría, ¿vieron en la parte del PowerPoint que decía menos impuestos netos de subsidios? Bueno, resto impuestos y sumo el subsidio. En este caso esa subvención sería una transferencia a las empresas. Sería como sumar este 100, le sumás los 300 más. Esa es la única diferencia que tengo en el ejercicio. Lo de los salarios, intereses, rentas, no lo utilicé. Claro, y con el ejercicio de comunidades para calcular el PBI usamos el enfoque del ingreso, entonces ahí. ¿En el que está en el cuadernillo? Sí. No, directamente parten de acá. Parten de la metodología del gasto. A ver. Ahí pregunta Felipe, ¿y si hay ahorro, dónde se calcularía? Ojo, porque acá, acuérdense que ahí no está incluido el ahorro, ¿sí? El ahorro es como una, yo le llamo una filtración al modelo, que vamos a ver a partir de la unidad 2, que partimos de ahí, ¿sí? Porque acá, fíjense, que estamos utilizando el consumo, ¿bien? El ahorro sería lo que no destinamos al consumo
de los productos producidos en la economía. ¿Sí? Porque el ahorro uno lo puede pensar como un consumo futuro, ¿sí? Pero como esto estamos hablando del corto plazo, de lo que pasa hoy, nosotros queremos calcular la magnitud del consumo de hoy, ¿sí? Después, a partir de la unidad 2, obviamente que en la unidad 2 hablamos del ahorro también, partiendo de este modelo keynesiano, podemos calcular el consumo y podemos calcular el ahorro, porque recuerden que, como decía el PowerPoint, el ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. O sea, una vez que calculamos nuestro ingreso disponible, una parte va al ahorro, otra parte al consumo. ¿Está? Entonces hay manera de calcularlo. Profe, entonces la próxima clase con el otro profesor arrancaríamos con la unidad 2. Sí, sí, la unidad 2 nos lleva unas cuantas clases, pero digamos que se amplía bien lo que es esta metodología del cálculo del producto. ¿Sí? Pero como ya vimos en esta presentación, el ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. ¿Sí? O sea, las familias, este agente económico que toma sus decisiones entre consumo y ahorro, ¿sí? O en este modelo lo que hace es determinar a través de su ingreso disponible cuánto va a ahorrar y cuánto va a consumir. ¿Sí? Que vamos a ver que es una parte, en determinados sectores de la sociedad la gente consume todo y no ahorra nada, o sea, las clases de ingresos muy bajos en general no ahorran nada, ¿sí? A ver qué dicen los compañeros, estoy leyendo el chat. Entonces dice, Agustina dice, y el ingreso nacional a precios constantes, ¿cómo calcularíamos? Que sería, bueno, el ingreso nacional también se podría calcular. O sea que es lo mismo, con ese índice de precios que a mí me dan, lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces es lo mismo, a precios constantes sería 9.020 sobre 120 por 100. Y este me daría precios constantes. ¿Sí? Este 9.020 estaría a precios corrientes. Lo mismo que el PBI del 2016, está a precios corrientes, a precios del 2016. Si yo lo quiero calcular a precios constantes, lo que voy a hacer es este cálculo, ¿sí? Me da 7.517. Y lo mismo puedo hacer con el ingreso disponible, ¿no? Porque acá me pedí el ingreso nacional. Cami, a ver, esperen que me están escribiendo más. Bueno, lo que dice Alfredo, si el ingreso disponible de la publicación le sumás los 300, que serían las subvenciones, y te quedaría, ojo, a ver, ¿por qué le sumaste 240? Ya están sumados acá, ¿eh? En realidad los 240 no se suman, se restan, porque son impuestos. Ojo, Alfredo, estoy leyendo tu chat. ¿Está? Acá ya están restados los impuestos a los combustibles, sumadas las transferencias, sumaríamos las subvenciones y ahí me quedaría el apunte de cátedra, que da 8.420. A ver. El ingreso disponible a precios de... Cami, profe, ¿cómo era para que el ingreso disponible quede a precios de mercado? Lo que pasa es que el ingreso disponible es un concepto que está a costo de factores o precios básicos, ¿sí? Porque ya hemos desglosado y le sacamos los impuestos y le sumamos los subsidios, ¿tá?
Acá me pide para mí, por eso este ejercicio estaba bastante feo planteado. El ingreso nacional a precios de mercado. Profe, Bueno, eso es lo que yo te había preguntado, que claro. vos me dijiste que la fórmula quedaría Por igual eso, lo que pasa es comprando que la este parte. concepto ya está totalmente neteado. Cuando uno quiere llegar a lo realmente disponible, ese concepto está a precios básicos o costo de factores, porque se le sacan los impuestos y se le ponen las transferencias de los dos tipos, subvenciones o transferencias, ¿sí? Entonces, este concepto ya está a costo de factores. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En el material de apoyo, este ejercicio también tiene el ahorro neto de las empresas, que en realidad, bueno, dice igual a 0, pero si fuese otro número distinto de 0, ¿va restado en toda esa fórmula antes de Sí, las transferencias, sí, digamos? ¿te acordás que en la presentación, no la tengo compartida? El ahorro neto de las empresas se resta igualmente que los impuestos netos de subsidio. Profe, Sí, y en los impuestos netos de subsidios solo se incluyen los indirectos. Los directos los incluimos si estamos calculando el personal, sería. sí. Bueno, ahí Milagros le respondía lo de los impuestos a los combustibles. El ahorro, Guido, en el ingreso disponible. El último. Porque una vez que la persona, digamos, el concepto del ingreso disponible es el ingreso del cual se dispone para poder tomar sus decisiones de ahorro e inversión. Ese ingreso del que disponemos, por ejemplo, en una persona, en una familia, va a estar constituido por la remuneración por ser un factor productivo. Puede ser, por ejemplo, un salario. El salario que percibo, si a eso le resto impuestos y le sumo todas las transferencias que obtengo, ahí yo encuentro cuál es el ingreso disponible. Y a partir de ese ingreso disponible es que tomo mis decisiones de cuánto consumir y cuánto ahorrar. ¿Está? Profe, ¿y el ingreso disponible a precio constante sería 8.120 dividido 120 por 100? Sí. Buenísimo. Sí, acá lo mismo. Profe, y para calcular el ahorro sería el ingreso disponible menos el consumo, entonces. Sí. Eso lo vemos a partir de la clase que viene. Bueno. Hay Profe. mucha ejercitación de la unidad 2 y hay algunos ejercicios que sí que piden que calculen la magnitud del ahorro y van a ver que partiendo de lo que vamos a hacer en la unidad 2 es desglosar la función consumo y ahí adentro está el ingreso disponible. Entonces ahí van a ver que el consumo depende del ingreso disponible, que es lo que le decía recién a Guido. ¿Sí? Una vez que yo encuentro cuál es mi ingreso disponible, sabiendo todo lo que tengo que pagar de impuestos, porque estamos calculándolo a niveles agregados de toda la economía. Yo se los hablo como para que ustedes tal vez lo materialicen más y uno lo vea más pensándolo en un agente económico, una persona, una familia, un individuo, ¿sí? Pero todos estamos digamos, ¿por qué? Porque la familia, en definitiva, es el agente económico que es el propietario de los factores productivos, ¿sí? Entonces, de una manera u otra, todos perciben una remuneración, pagan impuestos y perciben transferencias y eso sería el ingreso del que se dispone para ver cuánto consumimos y cuánto no. ¿Está? Profe, una Sí. pregunta. Viste que el ingreso disponible está a costo de factores. Si nosotros lo queremos poner a precio de mercado, ¿hacemos la cuenta al revés? O Sí, sea, pero vas a otra magnitud, ¿no? Que no es más ingreso disponible. No, el o sea, disponible no se lo vamos a pedir, no se pide a precio de mercado porque siempre va a ser a costo de factores. sí. Listo.
Profe, Porque en el apunte del profesor Gaudio está la fórmula hecha, pero para calcularlo, dice ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado, no habla de costo de ingreso nacional bruto, bueno, sería esto, fíjense, el ingreso nacional bruto a precios de mercado. O sea que si vos lo pasás, hasta acá uno podría llegar a evaluar estas variables a precio de mercado. Y después, ya cuando lo neteamos de los impuestos y los subsidios, ahí sí pasamos a hablar de precios básicos o costo de factores. Entonces le tendríamos que como agregar una parte a la fórmula que él presenta, porque él te da una fórmula que dice ingreso nacional bruto a precios de mercado y otra para ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado. ¿Le cambiamos esa parte? Sí. Ok. Sí, sí. Gracias. A ver. A ver si lo tengo a mano. El archivo de Gaudio se llama Medición de la Actividad Económica. Está también colgado ahí en el... Algo así, a ver si lo alcanzan a ver. Profe, tengo otra pregunta. Sí. Acá en el material de apoyo, en el ejercicio 7, aparecen las subvenciones a los productos. Eso no, en el ingreso disponible, eso no se suma ni nada, ni se resta. Lo que pasa que para llegar a sí, en el ejercicio, es como que no estarían incluidas, sería como una transferencia más. En realidad en el PowerPoint figura dentro de ese concepto que es impuesto neto de subsidios, porque esos subsidios son las subvenciones que se le otorgan a las empresas. Que en definitiva lo sumás, o sea, las subvenciones, subsidios o transferencias se suman. Profe, entonces nos quedaría 8.420. Ay, no te escucho, ¿eh? Que entonces nos quedaría 8.420 si hay que Claro, sumarlo. sí, el que tienen en la práctica ahí en el cuadernillo da 8.420, solo le tienen que sumar los 300 más de subvención, nada más. Listo. Qué lío que se Profe. armó con este ejercicio, lo vamos a tener que incluir esos 300 en el PowerPoint y modificar el cuadernillo de práctica, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Esos 8.420 son a costo de factores, cuando le sumé la subvención. ¿Sí? Ah, listo. Profe, Diga. cuando lo que se designa al ahorro y al consumo, ¿es el ingreso disponible o el personal disponible? Lo que pasa que el ingreso disponible te habla de toda la economía, el personal ya va más a lo que serían las familias. Claro, entonces el disponible es el que va a ir al consumo y al Sí, ahorro. nosotros, de hecho por eso acá nosotros no hablamos del ingreso personal disponible, porque con esta variable es con la que vamos también a trabajar en la unidad 2 cuando hablamos de cómo calcular el ahorro. No hace falta el concepto del ingreso personal, ingreso disponible, que sería ingreso nacional disponible. Profe, perdón, ¿qué dijeron recién que tiene que dar 8.420? Porque a mí no me dio eso. El ingreso disponible. Esto que le sumás los 300 de las subvenciones. Claro, a mí me dio 8.300. Y no, pero si a 8.120 le sumás 300. Pero no hay que restarle los impuestos. Y pero no, si acá están, en el PowerPoint estaban, acá tenés el IVA y los impuestos a los combustibles. Ah, ok. Ya están acá. Gracias. ¿Las subvenciones dentro de qué están? ¿De las transferencias o del ahorro? Ah, sí, de las transferencias. ¿Viste el concepto que dice impuestos netos de subsidios? Sí. Ahí, porque serían ese tipo de subsidios. Ah. Pero digamos, en ese concepto, como está escrito en el PowerPoint que dice impuestos netos de subsidios, es lo mismo que vos estés restando impuestos y sumando subsidios. Y fíjate que más abajo tenemos sumadas transferencias. O sea que
Es la las misma inversiones serían como los subsidios. como subsidios Ah, y transferencia, eso, es como un sinónimo a un subsidio, nada más que se le da a las empresas. A ver si hay alguna otra duda por el chat. Bien, ¿quedó más o menos claro entonces? Parece que armamos lío en reestructurar este ejercicio. Lo que habría que hacer es directamente sacar lo que no usamos del cuadernillo y listo, para que no les cause problemas. Digo. Básense en este que está puesto en el PowerPoint que hicimos en clase y ante la aparición de las subvenciones, ese es el único concepto que agregaríamos además a lo visto en lo que estaba en el PowerPoint, sí, pero... Profe, ¿me dejaría sacarle una foto a la pizarra que está atrás? sí, Gracias. esperá que la acerco un poco más si quieres. Ahí está. Quedó bastante desprolijo porque hicimos lo de los precios constantes, ¿sí? Profe, ¿puede ser que igual a mí me dé distinto en el ingreso disponible? Porque de por sí, yo creo que hice lío al calcular el PBI como venía con el ejercicio. No sé si calculé algo mal yo o si realmente los números están distintos. No, porque yo también lo tengo calculado. O sea, primero uno calcula el Producto Bruto Interno a precio de mercado, que sería este, ¿sí? Después, este sería un producto neto, neto interno a precios de mercado también. ¿Bien? Sería este, 8.900. De ahí desglosé un poco más y paso a lo nacional. Este 9.020 lo nacional. Y después, uno le Claro, tiene a mí que... ahí lo nacional me dio 8.780. Pero Sí, yo porque pero fui usando números del material de apoyo, no sé si son los no, mismos hoy o sí si son los yo hice algo mismos. más. Vos al producto neto interno le tenés que sumar los ingresos de los factores, ¿sí? Lo que viene de afuera, y le restás los pagos a los factores de la producción. O sea, sumás 200 y restás 80. Ahí capaz tenés la confusión. Dale, profe, gracias. Y después, bueno, le sacamos los impuestos y le sumamos las transferencias corrientes netas y las subvenciones, yo las agregaría ahí para que quede completo el de la práctica. ¿Sí? Profe, una consulta, perdón, se me mezcló todo. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre a precio de mercado y a costo de factores? Porque se me mezcló. Bueno, ahí, digamos, a precio de mercado es cuando vos vas al mercado a comprar el producto, ¿cómo lo encontrás? Ese producto, cuando vos vas a un supermercado y comprás un paquete de harina, ese paquete de harina también te están cobrando el IVA, por ejemplo, ¿cierto? Te están cobrando ingresos brutos que debería haber pagado el empresario que produjo la harina, pero que lo incluye en el costo y en definitiva está incluido dentro del precio. Eso es a precio de mercado. Entonces, uno lo que está haciendo acá es ir desglosando para atrás ese precio de la harina y verlo a costo, al precio de costo. Eso es costo de factores o precios básicos. ¿Se Ahora sí, entiende? gracias. De esa manera. Digamos, Profe, cuando uno compra cualquier producto, un bien de consumo, un bien de capital, tiene impuestos adentro también ese producto. O tiene incluso, tal vez, el precio es un poco más bajo porque la empresa que lo produjo recibió alguna subvención del Estado para que el precio sea más bajo al consumidor final. Entonces, tiene todo esto que nosotros hemos ido desglosando.
Profe, ¿Alguien? ¿por qué en la fórmula de ingreso nacional pusiste en donde está ingreso nacional 9.020 y no los 8.900 que nos dio primero? No, sí, mira. Primero, No, en la de abajo. los 8.000. Ah, Ingreso porque de disponible, acá perdón. parto de lo que es el ingreso nacional. Parto del ingreso nacional, le resto impuestos y le sumo las transferencias y logro el disponible. Ah, yo creí que el ingreso nacional. Ah, hice lío. O sea, ingreso nacional es sinónimo Es de lo mismo Producto que Neto Nacional. Producto Neto Nacional. Listo, Es una gracias. equivalencia. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el PBI a precios corrientes y a precio constante? Yo me perdí en esa parte. Bueno, ahí eso lo hemos visto cuando queremos calcular la tasa de crecimiento del PBI. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tomamos esta variable, el PBI, que decís vos, nosotros todos estos datos que nos dio el problema eran datos del año 2016. O sea, este PBI, uno también lo podría calcular haciendo una sumatoria de precio por cantidad, más precio por cantidad de todos los productos que están incluidos dentro del concepto del PBI. ¿Sí? O sea, una forma de calcular el PBI que es como, vieron en el apunte que habla en el PowerPoint que habla de inflación y de tasa de crecimiento del producto, les armamos un cuadrito que tiene 3 bienes, es como si en el PBI del país estarían incluidos 3 bienes. Computadora, bicicleta y naranja, no sé, no me acuerdo. Y de cada año uno tiene precios y cantidades. Entonces, para el año 2016 tenía precio y cantidades de las naranjas, precio y cantidades de la computadora, precio y cantidades de las bicicletas. Entonces, uno para calcular lo producido en ese periodo, que en este caso sería el año 2016, hace una suma de precios por cantidades, más precio por cantidad, más precio por cantidad. ¿Qué obtiene ahí? El PBI a precios corrientes, o sea, el PBI nominal del año 2016. ¿Sí? Porque usamos los precios del año 2016. Cuando uno quiere calcular ese PBI del año 2016, pero a precios constantes, quiere decir que va a ser todo eso mismo, precio por cantidad más precio por cantidad, pero en vez de poner los precios del año 2016, vamos a usar los precios para esos bienes de un año tomado como base. Yo les puse acá el año 2004 porque es el que utiliza INDEC para hacer el cálculo del PBI en términos constantes todavía hoy en día, ¿sí? Por eso les puse este, porque es el que usamos hoy en día. En los ejercicios que tomamos en la materia, en general, les decimos cuál es el año base, ¿sí? Si les damos 2 años, en general, el primero va a ser tomado como base, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tomamos un año como base? Queremos calcular el PBI del año 2016 con a precios del año 2004. O sea, vamos a hacer esta suma de precios por cantidades, pero las cantidades son las que se produjeron en el año 2016 y los precios son los del año 2004. ¿Está? De esa manera uno está calculando el PBI del año 2016 a precios constantes. Eso me sirve para poder comparar. Por ejemplo, si yo quiero comparar qué pasó con el producto entre el año 2015 y el año 2016, tengo que evaluar los dos productos a precios constantes, o sea, los dos a precios del año 2004. Y cuando calculo la tasa de crecimiento, realmente voy a encontrar si hubo variaciones en lo producido o no, ¿sí? Porque solo voy a encontrar variaciones de las cantidades, que es lo que realmente importa. Profe, o sea, sería que en los precios constantes, a precios, sí, constantes se tiene en cuenta como la inflación, o sea, porque No, es más cercana a la se realidad. le saca la inflación. A precios constantes se le saca la inflación, a precios corrientes la tengo incluida. Listo. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, el 2015 a precios corrientes con el 2016 a precios corrientes, y digo, creció en un 10% el producto. Yo no sé si lo que crecieron fueron las cantidades o los precios, o ambas, o alguna cayó y otra subió.
Entonces no puedo decir creció el producto cuando hablo en términos nominales o a precios corrientes, ¿sí? Lo que hago es deflactar, quitarle la inflación a las dos variables y comparo dos variables que están expresadas en términos reales. O sea que yo lo que estoy comparando realmente es si se produjo más o menos entre los 2 años. ¿Sí? Las cantidades variaron. Eso es trabajar en términos a precios constantes. Y, digamos, cuando uno trabaja a precios constantes, está expresando la variable como una variable real. Por eso porque también es hablar del PBI nominal y el PBI real. porque los números ya están a precios corrientes, por así decirlo. Cuando vos calculás el PBI, claro. sí, si vos haces precios del año 2015 y cantidades del año 2015, ahí tenés el PBI en términos nominales o a precios corrientes. O sea, cuando ustedes hablan a precios corrientes, están hablando de evaluar esa variable a los precios de ese año en curso que estamos analizando. Y evaluarlo a precios constantes es, a ese año en curso que estoy viendo, el año 2015, evaluarlo con precios del año que se tomó como base. Claro, porque mi pregunta es que cuando nosotros calculamos el PBI en el ejercicio 7, el 9.300 estaba a precios corrientes. Claro, sí, no nos da nada. O sea, todo esto lo suponemos a precios corrientes hasta que nos dio ese deflactor, ese índice de precio y nos dice calcularlo a precio constante. Claro, Eso ya entendí. O sea, generalmente ya los números ya están a precios corrientes y siempre hay que pasarlo a constantes. Claro. Sí, dependiendo del ejercicio, pero en general es así. Si no, te lo va a especificar, ¿no? Obviamente. Pero digamos, este ejercicio apunta a eso, que al final vos le quites la inflación a las variables a las que te pidió, ¿no? Lo que puso Juan Manuel ahí está bien. Sería el último valor en el ejercicio que tienen en el cuadernillo. Profe. Sí. Y una pregunta, si a nosotros, por ejemplo, entre los datos figura un impuesto directo como el impuesto a las ganancias, ¿eso se ignora? ¿Nos agrega porque te pide los impuestos indirectos nomás? Sí, pero para el disponible sí lo agregaría yo. Yo lo agregaría acá, restándolo también acá. ¿Está? Gracias. Porque llegamos hasta el disponible. Sí, pero es el disponible estamos hablando de toda la economía. Así que tengan en cuenta ambos tipos de impuestos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el martes. El jueves con Jorge van a arrancar la 2 y continuamos el martes que viene. Tenemos varios ejercicios para hacer de la 2, así que prepárense para la ejercitación. Gracias, profe. Buenísimo, Dale, gracias, profe, profe. gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.